lo que voy a hacer pues es una reflexión, ciertamente, pero es una reflexión hecha desde una realidad tal como yo la vivo, tal como yo la conozco. Posiblemente haya otras maneras de verla. Aquí encontrarán, honestamente, lo que yo entiendo de esta situación. El título de la reflexión puede ser Una iglesia al encuentro del Islam. Lo primero que vamos a hacer es una fotografía de esta iglesia. Es una pequeña comunidad cristiana, unos 2.500 fieles. Cada año, cuando desde Roma piden que rellenemos las estadísticas de la diócesis, yo pongo 2.500 fieles, sabiendo que es una mentira solemne. Sí, porque seguramente son más los que hay y seguramente son menos los que practican. O sea que no es verdad ni en un sentido ni en otro. Pero ahí van, 2.500. En un territorio de unos algo más de 20.000 kilómetros cuadrados, que es el territorio de la diócesis de Tánger. No es una diócesis grande, pero para hacernos una idea, equivaldría más o menos al territorio de Galicia. Lo cual quiere decir que ustedes reparten a 20.000 personas en Galicia y no se ven, ¿verdad? A no ser que sean negros, que entonces igual se ven. Igual se ven. Esa comunidad la integran familias europeas, la mayor parte de ellas españolas, que quedaron en Marruecos después de la independencia. Jóvenes de otros países africanos que vienen a Marruecos para cursar carreras universitarias. Personal de colegios e institutos extranjeros, españoles, franceses, estadounidenses. Personal de empresas extranjeras, legaciones diplomáticas. Y tal vez uno de los capítulos principales a la hora de hacer la fotografía de esta iglesia sean los presos en las cárceles de Marruecos, los presos cristianos en las cárceles marroquíes. Seguramente que una parroquia en la cárcel de Tánger tendría un elevado número de fieles y si hubiese misa todos los domingos, una elevada participación. Y últimos en ser nombrados, pero no los menos importantes en la vida de esta iglesia, los inmigrantes. Hombres, mujeres, niños, cargados de esperanza, seguramente, y de sufrimientos. En realidad, personas que te hacen entrar por los ojos la condición de mercancía humana, porque son mercancía para todos. Los gobiernos usan la palabra mafia para señalar hacia uno de tantos problemas que tiene la inmigración, pero yo acostumbro a decir que las mafias son hijas de los gobiernos y los inmigrantes son mercancía para todos, no solo para las mafias, sino también para los gobiernos. Y como mercancías, quiero decir como cosas más o menos útiles o más o menos desechables, son tratadas por todos. En este sentido, yo creo que la Iglesia, las comunidades eclesiales, estamos llamados a desarrollar un trabajo de toma de conciencia de la condición humana de estas personas. Un trabajo serio. La Iglesia renunciaría a lo mejor de sí misma si renunciase a esta tarea de dar a la persona su valor, devolverle su dignidad. Hago notar que ningún cristiano es marroquí.
al menos ninguno a la vista. Alguno hay, pero tienen que serlo discretamente, porque su condición social, si fuese conocida su creencia religiosa, sería una condición social muy difícil, por no decir peligrosa. No son cristianos los marroquíes y no pueden serlo. A esta iglesia peregrina entre musulmanes le dan un perfil particular, religiosos y laicos, que por motivos de fe entregan en ella su vida al servicio de los demás. Yo creo que la fuerza de esta iglesia está precisamente en su pequeñez. Son pocos, bien identificados y muy comprometidos con su fe cristiana y con la sociedad en la que viven, comprometidos con esa sociedad. Una iglesia al encuentro del Islam. Para hablar de la relación de esta iglesia con su entorno islámico, he optado por una categoría de movimiento, una iglesia al encuentro, una iglesia que sale, que va al encuentro de otros. Es una categoría que considero importante. Ustedes imagínense la cantidad de recelos que almacenamos por relaciones hostiles a lo largo de siglos, relaciones no solo de desconfianza, sino de confrontación, relaciones de enjuiciamientos mutuos que pasaban siempre por tú estás equivocado, tú eres infiel, tú estás equivocado, tú eres infiel. Pero enfrentamientos que hoy nos resultaría difícil entender. Todavía cuando llegué a Tánger me tocó retirar de la biblioteca diocesana, que es una biblioteca importante, es de las más importantes de Marruecos seguramente, pues retirar unos libros contra Mahoma. Retirarlos en el sentido de pasarlos a la biblioteca de los frailes de Santiago. ¿Por qué? Porque no quisiera que un musulmán entre en la biblioteca del obispado, donde puedes ir, y te encuentras con unos libros escritos visceralmente contra el profeta, ¿verdad? Hoy creo que nadie escribiría así, a lo sumo se haría un estudio histórico, lo que fuese, pero no un desahogo frente a la... Entonces, ir al encuentro supone tomarse el trabajo de considerar al otro como digno de que tú camines hacia él. Cada mañana salgo del obispado a las 6:30 para celebrar misa en un hospital. A esas horas, en la calle te encuentras a pocas personas. Encuentras a los barrenderos, encuentras a los empleados de la gasolinera, encuentras a algún hombre, alguna mujer que a pie van a su trabajo. Entonces, yo no conozco los nombres de nadie, ni ellos conocen el mío, ni sé nada de ellos. Sin embargo, nos saludamos todos. Considero que decirle a una persona buenos días o la paz contigo es un primer paso para salirle al encuentro. Naturalmente yo no se lo digo a quien no me mira, pero quien me mire está perdido. Está perdido porque si me miras existes para mí. Quiere decir que de alguna manera yo existo para ti y tú existes para mí. Y tú me has venido a mi encuentro con una mirada, yo voy al tuyo con una palabra. Y en este mundo necesitamos todos este trabajo de salir al encuentro del otro. Yo no sé lo que experimentan ustedes cuando encienden la televisión a cualquier hora del día o escuchamos a nuestros políticos. Es una continua confrontación. Es como si fuese un ejercicio continuado de romper puentes entre unos y otros. Yo creo que para nosotros, como creyentes, el modo de estar en la vida es otro. Entonces, para el encuentro con el Islam, creo que es interesante retener esta categoría. Yo voy al encuentro de...
me interesa encontrarme con. Para un cristiano en Marruecos, la condición de extranjero es una condición social, porque no podemos ser marroquíes, por lo tanto somos todos extranjeros, pero yo entiendo que es al mismo tiempo una condición teologal, es una vocación. En Marruecos nos hace extranjeros una limitación de las libertades, si ustedes quieren, pero en todo lugar, un cristiano es un extranjero por la vocación a la que es llamado. Es un sacado de su tierra y enviado por nuestra fe. Cada uno de nosotros es un ungido y un empujado por el Espíritu de Dios a realizar una misión, que curiosamente es una misión de encuentro. Nos ungen y nos empujan, nos echan para llevar el Evangelio a los pobres, salir al encuentro de otro. Así salió Abraham y así me gusta presentar el misterio de la encarnación cuando hablo de él. Es decir, es la salida del Hijo de Dios de la casa de su padre. Sal de tu casa, de tu tierra, de tu patria y vete al lugar que te indicaré. Es un modo de ser para un cristiano. Gracia de Dios es la llamada a salir. Gracia es la promesa que mueve a quien sale, porque salimos, dicho por una unción, por una vocación, empujados, pero salimos también detrás de una promesa, porque nuestro Dios es el Dios de las promesas. Ahora, para ir al encuentro del otro, para salir, se hace necesario bajar. Y esto es otra cosa que nos cuesta muchísimo trabajo entender. Normalmente en los ambientes cristianos, cualquier cosa que se salga del nivel del diálogo o de la equiparación en derechos, de la reciprocidad, lo que se salga de ahí ya nos parece lesivo y nos parece excesivo. Y resulta que como cristianos nosotros deberíamos de tener ya interiorizado desde siempre que nuestra relación con los demás no se va a realizar nunca en un plano de igualdad. Voy a donde vayas, pero con ciertas condiciones. No. Va a ser bajando con absoluta gratuidad, hasta tal punto de que como creyentes cristianos estemos dispuestos siempre a darlo todo por nada. Y he usado 3 palabras que algún maestro mío me obligaría a quitar: el siempre, el todo y el nada, porque dice son excesivas las palabras, ¿no? Y sin embargo yo no las quito, ustedes después arréglenlas como quieran, pero estar siempre dispuestos a darlo todo y por nada, Entonces, condición indispensable para ir al encuentro del otro es bajar, que es lo que creemos que la palabra de Dios ha hecho con nosotros en el misterio de la encarnación, bajar. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Muchas veces hemos oído eso, pero lo oímos y luego decimos, eso va con él y no con nosotros. Y resulta que si va con él, va con nosotros, porque que a mí me resulte, cada vez que hacemos la comunión, la hacemos con él para recorrer el camino que él ha recorrido. El himno de la carta a los filipenses considera al Mesías Jesús como hombre nuevo. Cuando digo lo de hombre nuevo, digo cabeza de una humanidad nueva, como un nuevo Adán, un Adán en contraposición al hombre viejo, al viejo Adán, al cabeza de la vieja humanidad. ¿En qué está lo nuevo? Pues el viejo quiso ser como Dios. El nuevo, en su condición, no hizo alarde de su condición de Dios, se despojó y asume la condición de siervo, la condición de esclavo. Adán
desobedeció el mandato del Señor, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Siguiendo hasta el final el camino del anonadamiento del Mesías Jesús, lo vemos abajarse, a Cristo lo vemos abajarse, no solo en la relación con Dios, sino también en la relación con los demás hombres, en la relación con nosotros. Y eso es una evidencia, no es que vemos que, dice, desaparece, se vela la gloria de Dios en la humanidad de Jesús de Nazaret, de tal manera que los santos padres lo expresarán así: el inmortal se hace mortal, el eterno entra en las miserias del tiempo. Es decir, no solo eso, es que entrando en la categoría de los mortales y en las miserias del tiempo, se hace inferior a todos los que están en esa categoría. De tal manera que, como decía aquel aprendiz de discípulo, antes de entrar en la categoría, cuando le dicen: oye, hemos encontrado al Mesías, Jesús, de Nazaret. Y dice: de Nazaret puede salir algo bueno de ahí, ni siquiera algo bueno, y no digamos algo con poder. No encontramos a Jesús ni en la categoría de los que gobiernan, ni en la categoría de los sacerdotes, ni en la categoría de los rabinos, ni en la categoría en ninguna de esas categorías lo encontramos. Hoy diríamos que era un don nadie. Ese matiz de inferioridad, el evangelista Juan lo encerró en su descripción de la encarnación cuando dice el Verbo se hizo carne. No dice siquiera se hizo hombre, se hizo carne, que es como subrayar lo más frágil, lo más débil de nuestra condición humana. Para ir al encuentro del hombre, el Mesías de Dios no escogió el camino del diálogo entre iguales, que pudo haberlo hecho. Tampoco pactó con los hombres las condiciones de participar en una mesa redonda para interlocutores mutuamente respetuosos. Hoy, cuando hablamos de diálogo, supongo que es una cosa importante, por lo menos para evitar que andemos descargando bombas unos sobre otros. Pero comprenderán que cuando hablamos del encuentro vamos mucho más allá del diálogo. El encuentro no necesita el diálogo. El encuentro no necesita igualdad de condiciones en torno a una mesa redonda. El encuentro con el otro, este encuentro del que estamos hablando, no pacta las condiciones en cómo nos vamos a sentar en la mesa y cómo van a estar las luces y qué mesas vamos a tener, como hacen cuando hay la tertulia antes de las elecciones, ¿verdad?, entre los políticos. Resulta que nuestro mundo es un mundo completamente distinto, completamente distinto. Diálogo y respeto son categorías necesarias para regular las relaciones entre los hombres, pero no sirven para ir al encuentro de aquellos que, aun siendo de la palabra, recuerdan la expresión de Juan, vino a los suyos, todos somos de la palabra, ir al encuentro de aquellos que, aun siendo de la palabra, no la conocen. Ir al encuentro del que no te espera, aunque te necesite. Para ir al encuentro del que tiene su mundo y no te echa en falta a ti. Ir al encuentro del que tiene su verdad y no cree que haya de buscar otra entre las verdades de los demás. Dialogar desde la diferencia, respetarnos en la diferencia, ayudará a discernir cómo orientarse en las relaciones con el otro, pero no nos llevará al encuentro con ese otro. El camino del anonadamiento recorrido por el Mesías Jesús, su abajamiento, no es solo su camino, es también el camino de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en esto creo que tenemos mucho que recuperar, porque creo que hemos olvidado demasiadas cosas. El camino de la afirmación de verdades
o de la reivindicación de derechos ha de ser recorrido con los ojos puestos en el objetivo de una convivencia pacífica. Pero el Mesías Jesús no vino al mundo para convivir pacíficamente con sus vecinos, sino a dar la vida por todos. Yo comprendo que estoy hablando de Iglesia y hablando de Islam y hablando de una actitud desde dentro de la Iglesia para que el encuentro con el Islam sea un encuentro real. Pero lo que estoy diciendo con los ojos puestos en aquella Iglesia y en aquel mundo, yo lo echo en falta aquí, con relación a muchísimas cosas, aquí, entre las gentes de la península y de las islas, ¿verdad? Sí. Estar dispuestos desde el principio a perder. Es una opción vital y es una opción de gran responsabilidad y que requiere gran valentía. Se requiere mucha más valentía para esto que para la confrontación. Mucha más. Jesús no vino al mundo para convivir pacíficamente con sus vecinos, sino a dar la vida por todos. Y para esto es necesario darse, no basta con hacerse buen vecino. El diálogo y el respeto no te hacen pan en la mesa del otro. No te hacen del otro, que el otro pueda comerte. Y la Iglesia, como Cristo, es enviada para ser pan del que todos puedan comer, del que todos puedan alimentarse. Ir para evangelizar. Por lo tanto, ir bajando e ir para evangelizar. Será oportuno entrar en el misterio de ese don, o si prefieres, de ese pan, Cristo y la Iglesia, que el amor de Dios pone en la mesa de los pobres. Yo sueño que un día los creyentes, cuando oigamos el Evangelio de Juan, aquel versículo del capítulo 3 que dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito, que inmediatamente pensemos: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Iglesia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó nuestras vidas, las nuestras. Un regalo no tiene autonomía, es siempre de alguien para alguien. Y eso mismo sucede con un enviado y su misión. Lo es siempre de otro y para otros. La misión del Mesías Jesús se puede reconocer expresada en diversos textos de la Escritura. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y luego añadió: hoy se ha cumplido esta Escritura. El Mesías ha sido enviado, está en la sinagoga, con una buena noticia para los pobres. El ungido ha de proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Y aquí vuelvo a insistir con algunos subrayados en determinadas cosas, porque normalmente cuando desde Europa se mira a la presencia de los cristianos en medio de los musulmanes, cuando nos visitan, que nos visita mucha gente, va desde España, grupos de jóvenes van a la iglesia de Tánger como voluntarios, cuando se encuentran con el obispo, la pregunta a los que vienen la primera vez es siempre la misma: bueno, ¿y ustedes cómo evangelizan aquí si no se puede hablar de Cristo, si no se puede predicar el Evangelio? Digo, ¿cómo no se puede predicar? ¿Qué es eso de confundir el llevar el Evangelio a los pobres con el predicar? El predicar será una forma, tal vez,
Digo tal vez, poniéndola muy entre paréntesis, porque no será forma ninguna si va separada de la otra, que es llevar a los pobres una buena noticia. A los ciegos la vista y a los cautivos la libertad, a los oprimidos el consuelo y a los pecadores el perdón. Es decir, la buena noticia no es así una teoría colgada en el aire, sino que son cosas muy concretas que necesita aquel con quien te encuentras, aquel a quien el evangelista llama el pobre o los pobres. Entonces, evangelizar de repente se nos transforma en algo bien diferente simplemente de charlar, de parlotear sobre doctrinas. El Mesías está en la sinagoga con una buena noticia para los pobres. El ungido ha de proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. Al ungido lo han hecho heraldo de un jubileo de Dios para cuantos necesitan redención. En realidad, el ungido, él mismo, es la buena noticia. De hecho, si yo voy a mi oculista y mi oculista tiene para mí el evangelio, desde me operó de cataratas y la cosa salió bien, eso es un evangelio, pero termina por ser un evangelio, no tanto la operación cuanto el oculista mismo fue un evangelio en mi vida. Y los creyentes, los seguidores de Jesús, los que somos en este mundo la presencia viva de Cristo Jesús, o somos un evangelio para la gente que encontramos, o si no, díganme ustedes cómo podemos evangelizar, si nosotros no somos una buena noticia para esa gente. El ungido es la buena noticia, Él es la libertad, Él es la luz, Él es la gracia esperada, Él es el don de Dios para su pueblo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó este evangelio, le entregó el unigénito, le entregó a la iglesia, le entregó a cada uno de nosotros. La libertad, la luz, la gracia no son materia de diálogo entre expertos, no son objeto de respeto entre representantes de poderes políticos o militares o económicos. Libertad, luz y gracia son regalo de Dios, son don de Dios que se acepta o se rechaza, eso sí. De ahí que los destinatarios a quienes es enviado el Mesías, el ungido, no son los filósofos, tampoco los poderosos de la tierra, no lo son los políticos, ni los militares, ni los comerciantes. Los destinatarios son los pobres, los pobres. Y en ese sentido, llegado aquí en la reflexión, a mí me tocaría cambiar el título de la reflexión. Una iglesia al encuentro del Islam. No, una iglesia al encuentro de los pobres. Porque si voy al encuentro del Islam es en cuanto que considero que tienen una pobreza fundamental, no conocen el sacramento más grande del amor que Dios nos tiene. El sacramento más grande que se nos haya podido dar de ese amor, ellos no lo conocen como tal sacramento de amor, lo conocen de otra manera y lo respetan de otra manera, tienen una veneración mucho más grande tal vez que nosotros a Jesús de Nazaret, al profeta Jesús, ¿verdad? Digo, tal vez más grande que la nuestra, porque yo en el Islam jamás escucharé una blasfemia con el nombre de Jesús, cosa que encontrarla entre católicos es cosa de salir un poquito a la calle, nada más. He dicho los pobres, y eso nos obliga a poner entre corchetes el título. No somos enviados a las religiones de la tierra, sino a los pobres de la tierra. Esta es una ley universal para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La paradoja que los cristianos vivimos en nuestra relación con el mundo musulmán es que llevamos el evangelio de la libertad, de la luz y de la gracia a gentes a las que por ley no podemos evangelizar. Se entiende que no podemos hablar de Cristo, no podemos poner en dificultad la fe del musulmán. Eso está prohibido por ley. Pero esa prohibición no es prohibición de evangelizar.
Las iglesias del norte de África son radicalmente evangelizadoras. Los que hayáis tenido la fortuna de ver la película de Dioses y Hombres, os habréis dado cuenta de que hay allí un modo de ser iglesia, un modo de estar, un modo de ser consagrado dentro de la iglesia, que es un ejercicio de evangelización radical. En todas partes, evangelizar es necesariamente servir. Hace un tiempo, en una reflexión a Cáritas, aquella reflexión llevaba por título decir amar para decir evangelizar. Es versión de esto. Es decir, evangelizar en todas partes quiere decir servir o amar. Entre musulmanes, evangelizar es solo servir, solo servir. La Iglesia, como su Señor, no es enviada para ser servida, sino para servir. El que vino hasta los últimos por el misterio de la encarnación, continúa bajando hasta los últimos en el misterio de su Iglesia. Si dices Iglesia, dices comunidad encarnada, comunidad de hombres y mujeres que bajan hasta lo último, hasta los últimos, hasta los que ha llegado primero Cristo Jesús. Y me voy a pegar un salto aquí, porque si no, no llegamos al final, y yo quiero llegar al final, ¿verdad? Entonces, claves para el encuentro con el Islam. Con Francisco de Asís, los franciscanos empezamos a ir entre sarracenos. Así está escrito en nuestra regla. Tal vez sea la primera regla religiosa que tiene entre sus capítulos uno dedicado a las misiones entre musulmanes. El que quiere ir entre sarracenos y otros infieles, pida a su ministro, y el ministro, atendiendo a las condiciones de quien lo pide, vea si es idóneo, y si es idóneo, mándenlo allá. Dice, vayan y no litiguen con nadie, limítense a vivir como cristianos en medio de ellos. Y si un día el Señor les inspira a decir alguna palabra, díganla también, pero eso será el día que el Señor les inspire, si la cosa es oportuna o no. Solo que en aquellos tiempos los frailes iban deseando que les cortaran la cabeza para ser mártires, entonces llegaban y lo primero que decían, Mahoma es un falsario. ¡Tras! Venga, allá nos vamos todos. Con Francisco de Asís, los franciscanos empezamos a ir entre sarracenos y desde entonces estuvimos siempre entre ellos. Yo profesé el año como religioso, el año 59, y los votos los hice por la mañana en una celebración eucarística, y en la noche del día anterior, en el gran refectorio del convento de San Francisco de Santiago, que entonces estaba lleno de frailes, éramos casi 100 frailes, los novicios, los que íbamos a profesar al día siguiente, nos acercábamos al ministro provincial y de rodillas hacíamos juramento de ir a Tierra Santa y Marruecos cuando lo dispusieran nuestros superiores. Yo nunca creí que tenía que cumplir aquel juramento al final de mi vida, ¿verdad? Bueno, desde entonces estuvimos siempre entre ellos, como si fuesen parte de nuestra vocación. Lo cierto es que son parte de nuestra regla y de nuestra profesión. Cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo. Nuestra regla es en esto muy curiosa, de su ministro y siervo. Antes de... Este es el superior, así que supongo que entre nosotros no hay quien quiera ser superior. Antes de hacer la profesión de votos simples en la provincia a la que pertenezco, arrodillado ante el provincial y la comunidad, hice juramento de ir a Tierra Santa y Marruecos. Esta especie de vocación en la vocación exige del misionero no solo las cualidades necesarias para el ejercicio de su ministerio y la disposición personal a la entrega de la propia vida, sino también que entre en un camino de purificación y de búsqueda que nunca ha sido fácil recorrer.
Para Francisco y sus compañeros, el primer elemento de purificación es la purificación del lenguaje. En esto yo traigo una batalla con el lenguaje que se usa cuando se habla de los emigrantes. Siempre los tratamos con un lenguaje negativo. Lo más positivo que decimos de ellos es que son irregulares o sin papeles, pero después son un ejército que está ahí al otro lado de la frontera, asaltan las fronteras y cosas por el estilo, ¿verdad? El lenguaje es un arma tremenda que usan los que tienen este poder para que interioricemos luego determinadas ideas, ¿verdad? Aunque parece que ellos nunca las dicen. Pero si alguien viene a asaltarnos, nosotros lo primero que hacemos es: alto ahí, párate, no me molestes. La purificación del lenguaje. Para Francisco y sus compañeros, la palabra sarraceno evocaba un mundo hostil, un mundo de conquistadores que amenazaban no solo unas tierras o una autoridad, sino sobre todo la fe cristiana. Son varios los indicios que en los escritos de los primeros frailes evidencian esa percepción del mundo musulmán como realidad amenazante. Y estamos hablando de 8 siglos antes de nosotros. En efecto, para fundamentar en el Evangelio la misión de los frailes entre sarracenos y otros infieles, Francisco pudo haber elegido el simple id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, mandato que expresa con claridad la voluntad de Jesús y no hace, por otra parte, valoración alguna de la humanidad a la que han de dirigirse los misioneros. Id al mundo entero. Pero no lo hizo así, el bueno y santo de San Francisco. Francisco escogió para su regla textos que ponen de manifiesto la dificultad o peligro que lleva consigo toda misión. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Esto era para animar. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quien pierda su vida por mi causa la salvará. En fin, esto es también para animar. La salvará para la vida eterna. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Todos estos son textos que aparecen en los pocos escritos que nos dejó San Francisco, pocos y maravillosos escritos, pues a la hora de hablar de la misión entre musulmanes, aparece adornada con estos textos. Con todo, son los sarracenos los únicos que en la regla y en otros escritos aparecen identificados como infieles. Ese tipo de lenguaje que levanta barreras, al menos psicológicas, entre nosotros y aquellos con quienes, por otra parte, deseamos encontrarnos, se mantiene hoy de muchas maneras con relación a quienes percibimos como diferentes de nosotros. Pero de modo especial, creo yo, está condicionando las relaciones con el mundo musulmán. En este campo, la Iglesia de Tánger ha recorrido un largo camino de purificación. Una purificación que nunca ha de considerarse concluida, pues de la fuente del miedo no dejarán de brotar palabras de desconfianza. Y en este sentido, yo no hago más que protestar, no de la COPE, que no tengo ocasión de oír, pero sí de 13TV, que me castiga todos los días. Yo me castigo a escucharla y bueno, pues el lenguaje es el lenguaje del miedo y ya está, y ya está. De ahí a la desconfianza, un pasito pequeño, y de ahí a la islamofobia, un pasito pequeño otra vez. La purificación de los motivos. La relación de Francisco de Asís con los musulmanes está muy marcada por los vehementes deseos de sagrado martirio. Francisco anduvo buscando el martirio a oriente y a occidente, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios. Eso le movió a predicar entre ellos la fe cristiana y la penitencia. Intentó llegar a Siria, intentó ir a Marruecos. Años más tarde
no pudiendo hallar sosiego mientras no llevase a feliz término el deseo de su corazón, entiéndase el deseo de martirio, al tiempo en que la guerra entre cristianos y sarracenos crecía a diario en dureza y crueldad, consiguió finalmente presentarse al sultán de los sarracenos, Melek el Kamel, en Damieta, en Egipto. Y poco le faltó para que encontrase allí el sosiego que buscaba. Antes de llegar al sultán fue apresado por sus satélites, colmado de ultrajes y molido a azotes. No tiembla, no teme ante la amenaza de suplicios, ni le espanta la proximidad de la muerte. Era lo que iban buscando. El deseo de martirio no es hoy parte del afán misionero de los discípulos de Jesús. Y no ha dejado de serlo por disminución de la fe, por incertidumbre de la esperanza o por imperfección de la caridad, sino por una mejor comprensión de las exigencias de la fe, creo yo, una mejor comprensión. Si en eso la primera experiencia misionera franciscana no ofrece una referencia válida para la misión actual, las ofrece, sin embargo, en el amor apasionado por Cristo, en el deseo de obedecer su mandato, en el ansia por seguir sus pasos lo más de cerca posible. Eso sí lo intentamos siempre. La purificación del espíritu. Hay franciscanos que cuando se trata de caracterizar la relación de los hermanos con los musulmanes, consideran apropiado distinguir entre el espíritu de Damieta, donde llegó Francisco y se entendió bien con el sultán, y el espíritu de Marrakech, en mi querido Marruecos, que de ahí parece viene la palabra Marruecos, de Marrakech, donde fueron martirizados los primeros franciscanos, ¿verdad? Entre el modo como Francisco se presentó al sultán y el modo como sus compañeros, primero en Sevilla y luego en Marruecos, predicaron la fe católica. Desde esa perspectiva, el de Francisco habría sido un modo conciliador de acercarse, mientras que el de los misioneros de Marrakech habría sido, cuando menos, un modo imprudente de proceder. Estos iban buscando que les cortasen el gañote. Dice, no creo que se pueda documentar esa diferencia de espíritus. Al contrario, las que solemos llamar fuentes franciscanas documentan un espíritu común a toda la fraternidad. Común era el deseo de agradar a Dios, común el deseo de anunciar a Cristo, común el deseo de realizar grandes empresas. Esto sigue siempre a los grandes personajes de la Iglesia, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, todos, Francisco, soñando realizar grandes empresas, ¿verdad? Común el deseo de perfección, común el ansia de martirio. De aquella historia de misión entre musulmanes nos queda el espíritu que animó a Francisco y a sus compañeros, su búsqueda de caminos para el encuentro con quienes todavía no conocían al Señor, su pasión por la verdad, su libertad frente a las amenazas y a los halagos. Si algo es diferente en Damieta, es que Francisco encontró el modo de mirar al sultán sin ofenderle, sin causarle temor, sin humillarlo, y abrió el camino para que el sultán le mirase a él como a un hombre distinto de los demás. Claro, estaba Damieta cercada por los cruzados. Dice, este no es un cruzado, este no es un cruzado. En ese intercambio de miradas se concentra el espíritu de la misión franciscana entre musulmanes. La búsqueda de lo que nos une. El Islam como religión predica la sumisión de los hombres a Dios. Francisco de Asís, como seguidor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, practica y enseña la sumisión de los hermanos a toda humana criatura. Son dos perspectivas que parecen distintas, pero que en realidad desde nuestra fe se identifican. La sumisión a Dios vivida como sumisión al hermano.
El primer modo de evangelización que los hermanos han de practicar es el testimonio de vida o proclamación silenciosa del reino de Dios. Que los hermanos no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Eso sí, confiesen que son cristianos. Sumisión y confesión implican servicio del que confiesa su fe cristiana a quien cristiano no es. Hacerse servidores. El segundo modo, no vamos a los demás como superiores, a llevarles nada. Nosotros somos los que tenemos, los ricos, que llevamos a unos pobres desgraciados lo que no tienen. El segundo modo de evangelización es el de anunciar la palabra de Dios cuando a los hermanos parezca que a Dios agrada. Es este un modo más problemático y arriesgado de comportarse. Es más problemático, pues al Señor no le oímos y tampoco suele protestar si no interpretamos bien lo que a Él le agrada. Y es más arriesgado porque el señor sultán puede entender nuestra interpretación de la divina voluntad como práctica de proselitismo y puede ponernos fuera de su país o dentro de sus cárceles, ¿verdad? En todo caso, lo que hay detrás de los modos de predicación de Francisco es un exceso de amor a Dios y a los hermanos. Y ese amor en exceso, para los hijos de Francisco, es ley, es vocación, es forma de vida. Por último, la vida como lugar de encuentro. Pudiera parecer que para una comunidad cristiana en un país musulmán, la obligación de anunciar el Evangelio y la prohibición de hacer proselitismo representan una antinomia insalvable. Pero no es así. La forma principal, la más importante, la fundamental de la evangelización es la vida del discípulo de Jesús. No evangeliza tanto lo que decimos cuanto lo que somos, conforme a la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El conocimiento de la lengua común de los marroquíes, el darilla, instrumento necesario para el encuentro con su cultura, con su psicología, con su mundo, lo sería también, si no lo impidiesen las leyes antiproselitismo, para dar a conocer el Evangelio. Cerrado para la evangelización el camino de la lengua hablada, permanece siempre abierto el camino del ejemplo, conforme a lo que se dice del bienaventurado Francisco. Dice, difundía el Evangelio por toda la tierra, anunciando a todos el reino de Dios y edificando a los oyentes, no menos con su ejemplo que con su palabra, pues había convertido en lengua todo su cuerpo. Para esta evangelización no hay reservados tiempos y lugares, pues es misión de todo tiempo y de todo lugar, y se ha de cumplir sea cual fuere la actividad que el creyente realiza. Hay, sin embargo, actitudes y actividades que por su naturaleza asociamos más fácilmente a la acción misionera. Señalaré algunas, particularmente visibles, creo yo, en la iglesia de Tánger. La perseverancia en la comunión, conforme al ideal de la iglesia apostólica. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Esto en aquella iglesia se nota muchísimo. Claro, tal vez porque somos pocos, tal vez porque nos conocemos. Pero eso no da razón, eso solo no da razón de esa extraña comunión, de ese sentirnos una familia. La perseverancia en la oración, por lo que la oración tiene de epifanía de la fe y suelo nutricio de la experiencia de Dios. Esto confiere particular importancia para la acción evangelizadora a las comunidades religiosas contemplativas. En Tánger tenemos una comunidad de carmelitas, es una gracia enorme de Dios, la considero una gracia personal,
porque se estaba cerrando el convento de Carmelitas cuando llegué, porque había 4 hermanas y con muchos años y muchos achaques y sin futuro. Creíamos que había que cerrarlo. Hoy son 9 hermanas, cuando las 5 jóvenes, con lo cual hay Carmelo y vida contemplativa para rato, creo yo. Si en todas partes es necesaria la oración perseverante, en el mundo musulmán se trata de un aspecto muy significativo de su propia fe, una práctica en la que cristianos y musulmanes nos sentimos profundamente hermanados. La oración es un capítulo muy importante de la fe de un musulmán. Tercero, las obras que para gloria de Dios manifiestan lo que somos. Es este tal vez el aspecto más llamativo de la vida de nuestra iglesia. Una iglesia pequeña, un puñado de arena en una playa, pero profundamente radicada en la sociedad, solidaria con los necesitados, esforzada en la acción por lograr un mundo que sea más justo para todos. Para comprender mejor el alcance de la acción eclesial será oportuno conocer a los principales agentes y sus principales actividades. Entonces, tengo 15 institutos religiosos presentes en la diócesis, a los que hay que añadir el movimiento Obra de María, los focolares, y un cierto número de cooperantes laicos. El ámbito más amplio de actividad es el de la educación. Incluye proyectos de alfabetización, apoyo escolar, formación profesional, promoción de la mujer, cursos de lenguas, centros culturales, servicio de bibliotecas, actividades de dinamización cultural, una escuela agrícola. Dentro del ámbito de la formación ocupan un lugar especial aquellas actividades de las que son destinatarios grupos con debilidades mayores o posibilidades menores. La asistencia pastoral y humanitaria a los presos, escuela para niños sordomudos, escuela para niños con síndrome de Down, un centro de acogida para discapacitados profundos. En estas actividades formativas se han de añadir las asistenciales, comedores, roperos, dispensarios. A esas actividades que la Iglesia ha desarrollado tradicionalmente en el norte de Marruecos, se han de añadir algunos nuevos proyectos muy en relación con nuevas pobrezas, que para la Iglesia son siempre nuevos desafíos. Tenemos un centro de acogida para niñas en situación de riesgo derivadas a esta institución eclesial por las autoridades judiciales del Reino de Marruecos. Esta es una institución modelo en Marruecos, funciona desde hace 4 años, me parece. Centro de Artica de acogida para niñas en grave situación de exclusión o riesgo de exclusión. Asimismo, esta iglesia, que desde hace años venía prestando ayuda a los inmigrantes clandestinos, ha creado una delegación diocesana que de forma integral intenta responder a las muchas necesidades de estas personas que por carecer de papeles se ven privadas de los derechos más elementales. Como ven, es una iglesia que tiene actividades en muchísimos campos, se llevan a cabo con poquísimo personal, con poquísimos recursos y se llevan a cabo bien. Y esto pues está en la base, o sea, para comprender que si uno de nosotros sale a la calle por Tánger, yo salgo siempre con mi hábito franciscano, pues en la calle la gente no es que mira ese hábito con respeto, te trata a ti con muchísimo respeto, porque está asociado a la Iglesia, a las obras de la Iglesia, a las actividades de la Iglesia, que goza allí de un enorme prestigio social, enorme. Para concluir, si la presencia de la Iglesia en el norte de Marruecos puede ser considerada hoy como relevante y significativa, nada podría decir con relación a lo que será su futuro. Esta es una iglesia bellísima, eso creo yo. Cuando me presenté al Papa Benedicto, yo creo que fue la única vez que me encontré con él. Dice, me llamo Santiago Agrelo, soy el arzobispo de Tánger. Me dice él una misión muy difícil,
Y yo le dije, una iglesia muy guapa, santidad, una iglesia muy guapa. Eso creo yo. Pero anda mermada de personal y cargada de años. No me preocupan las leyes antiproselitismo, aunque las considere injustas. No me asustan las carencias en materia de libertad religiosa y libertad de conciencia. Me preocupa que mañana no haya aquí manos cristianas que repartan entre los pobres el pan de la esperanza. Eso me preocupa y basta. Gracias.